con casi 120 años de historia, es uno de los edificios más emblemáticos de nuestra ciudad. Por él han pasado científicos de la talla de Einstein o premios Nobel como Ramón y Cajal. Rehabilitado y con nuevos usos, nos descubre hoy todos sus secretos. Les invitamos a conocer el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza. En la puerta del edificio, en la Plaza Paraíso, nos recibe Antonio Peiró. Es el director técnico de Relaciones Institucionales y Comunicación de la Universidad de Zaragoza y un gran conocedor de la historia del Paraninfo. Con él iniciamos este viaje hacia el conocimiento. El Paraninfo se inauguró en 1893 como sede de las Facultades de Ciencias y Medicina. Hasta ese momento, la universidad tenía todas sus facultades en la Plaza de la Madalena, en pleno casco histórico. El nuevo edificio se construye a las afueras de la ciudad y se convierte en el edificio civil más moderno de la Zaragoza de finales del 19. La ciudad terminaba justo en lo que es la Plaza de Aragón y de alguna forma la construcción del Paraninfo es la modernidad, la ruptura con la tradición medieval y la construcción de un edificio dedicado fundamentalmente pues, a la Casa de la Medicina y de las Ciencias, a la Casa de Sabiduría. Paraninfo es una palabra griega que significa algo así como la alcoba nupcial, la alcoba en la cual el sabio celebra las bodas con la ciencia. Esta escalera monumental dirige al visitante directamente hacia el corazón del edificio, la Sala Paraninfo, que le da su nombre. Aquí nos espera Concha Lomba, vicerrectora de Proyectos Culturales y Sociales de la Universidad. Se planifica de acuerdo con esos nuevos criterios de funcionalidad, como esa electricidad, como la incorporación de esa electricidad que era absolutamente necesaria, pero no era nada habitual, evidentemente, en esa época, y otros elementos como el hierro, que en este caso concreto, como era un edificio dedicado a la representatividad, a la representación, se oculta al exterior, de hecho en la fachada no se percibe, pero a cambio vosotros sabéis bien y lo habéis visto, que está presente en la mayoría de las salas, la mayoría de los museos, de las aulas, a través de esas columnas de fundición, que además, y para colmo de males, por fortuna, en Zaragoza contábamos con una empresa como era Berli, que la suministraba rapidísimamente. Es una especie de neorrenacimiento en el que con unos volúmenes distintos, con una magnitud distinta porque es mucho más grande, se recuperan todos aquellos estilemas artísticos, la típica galería de arcos aragonesa, el ladrillo, la mezcla con la cerámica, los grandes aleros que protegían del sol, es decir, la arquitectura más representativa de los palacios del XVI. Todo él está lleno de esculturas y alegorías científicas, efigies de filósofos, de matemáticos, incluso en la fachada del edificio. Lo que se quiere es presentar en la fachada ya, a través de ese lenguaje simbólico, a través de las imágenes, las mejores, lo que sería la representación más clara de la medicina y de las ciencias. Por eso no solamente se eligen 4 esculturas, 2 de médicos notables y 2 de científicos notables, para que nada más que el viandante se asoma a esa o se acerca a este edificio, ya descubra rápidamente que está dedicado a la medicina y a las ciencias. Lo mismo que esta Sala Paraninfo donde estamos ubicados es como una especie de arquitectura parlante, es como si fuera una tarjeta de presentación que a través de imágenes va contando lo que hay dentro. Y una de las más significativas es esa el alto relieve de Minerva, que está situado justo en el centro de la fachada principal y que alude, como es bien sabido, a la mitología clásica, a la sabiduría. Sería como la casa de la sabiduría. Aquí es donde se enseñaba las mejores asignaturas, las mejores teorías que había sobre la medicina y sobre las ciencias, y que de vez en cuando nosotros, actualizándolo, llamamos como si este fuera el Palacio del Conocimiento, una traslación contemporánea. Un conocimiento que se imparte también desde las aulas. Las 2 facultades, Ciencias y Medicina, se organizan de manera simétrica y toman como eje la escalera monumental.
Arquímedes e Hipócrates, como representantes de estas disciplinas, flanquean cada lado de la escalinata. Estaba perfectamente dividido y esto todavía se puede reconocer hoy cuando pasamos, porque la mitad de la estatua, de las vidrieras, corresponden a la medicina y la otra mitad corresponde a las ciencias. El edificio tenía aulas, tenía también laboratorios, tenía también algún pequeño museo y tenía los despachos de los catedráticos. Hay que pensar que en aquel momento la universidad era muy pequeña. A principios del siglo XX estamos hablando siempre de cifras de unos 1000 estudiantes en toda la universidad y que este gran edificio los podía coger muy bien. La Facultad de Ciencias es la primera en abandonar el edificio en 1950. Medicina permanece hasta 1978. El Paraninfo queda entonces abandonado. En 1978 quedó prácticamente abandonado. En 1983 se abrió una pequeña parte para celebrar el 400 aniversario de la puesta en marcha de la universidad, pero el 70% del edificio estaba prácticamente en ruina, estaba muy mal conservado, había sido completamente arrasado y con la restauración que se terminó hace un par de años, ahora en este momento está utilizable el 100% del edificio. En 2008 y tras 2 años de restauración se inauguró un Paraninfo ya rehabilitado que ahora es sede del rectorado de la universidad. Continuamos nuestro paseo por las diferentes estancias. Las antiguas aulas se han adaptado a nuevos usos. Ahora acogen reuniones, despachos, congresos o exposiciones. Desde que se inauguró renovado, estas salas han acogido algunas de las muestras más relevantes de nuestra ciudad. En esta sala Pilar Sinués acaba de inaugurarse la exposición A Destiempo y la colección del fotógrafo aragonés Rafael Navarro. No es el único espacio del edificio dedicado a exposiciones. Los sótanos del Paraninfo también se han acondicionado como lugares expositivos. La muestra sobre Miguel Hernández, hijo de la luz y de la sombra, imágenes para un poeta, puede verse aquí hasta el próximo 6 de marzo. Otros lugares como este se han acondicionado como restaurante y cafetería. En marzo abrirá sus puertas al público. Sin embargo, hay salas como esta que han conservado su esencia. También el aula magna. Hasta el 78 se impartían aquí clases magistrales de medicina. Uno de los alumnos que asistió a muchas de ellas fue Javier Castillo, el decano de la Facultad de Medicina. Bueno, yo lo que primero recuerdo es que el edificio se parecía poco a este, a pesar de ser el mismo. Un edificio oscuro. Sabíamos que había tarima debajo porque cuando a veces corríamos a veces porque venía la policía. De hecho, en aquellos años pues más de una vez estuvo este edificio ocupado y se oía como si fuera madera, claro, pero es que estaba negro, o sea, el suelo era negro, una cosa negra, ¿no? Y bueno, pues luego había carteles, en fin, un edificio muy vivido, muy distinto a lo que es ahora. Y es que Javier estudió en el Paraninfo durante sus últimos años de vida como edificio dedicado a la docencia, unos años marcados por el fin del régimen de Franco y la transición democrática. Aquí no solo se impartía medicina, tras las clases este espacio servía de lugar de reunión para el colectivo estudiantil o de sala de conciertos de canción protesta. He tenido algún compañero que hizo con nosotros la carrera y bueno, y se licenció, sino con nosotros un poco antes, un poco después, pero en paralelo él desempeñaba su tarea, que en aquel momento pues la Brigada Político-Social tenía como uno de los puntos clave a vigilar pues los estudiantes, porque evidentemente eran parte de ese núcleo de contestación que tenía el régimen en los últimos años, y el resultado es que sí, efectivamente, había una vigilancia estrecha de quién iba con quién hablaba, quién se dirigía, quién protagonizaba las asambleas o quién ponía los carteles. Pero por encima de todo fue el aula donde se impartieron las clases de grandes maestros de la medicina. No fue el caso de Ramón y Cajal. Su estatua preside la escalinata monumental, pero nunca impartió clases aquí. En cambio, sí estuvo Albert Einstein. En 1923 dio 2 conferencias en esta aula. Esta es una clase realmente emblemática, en el sentido de que era la que daba más posibilidades para que pudiéramos asistir a clase todos los alumnos, teniendo en cuenta que se sobrepasaba ampliamente con la matrícula la capacidad de las aulas, eso es claro. Entonces esta estaba un poco, si no reservada, por lo menos sí se solía dar a profesores que tenían una gran audiencia. Entonces yo recuerdo aquí clases magistrales, por ejemplo, del profesor Enrique Casado de Frías, que era catedrático de pediatría, que venía además con su equipo, que presentaba muchos casos clínicos, entonces no era la forma más habitual de dar las clases porque eran más magistrales.
Entonces esa doble vertiente como un gran orador y a la vez esa presentación que se apartaba de lo que era la clase magistral tradicional, pues concitaba muchísima audiencia, de tal modo que antes de que iniciara la clase el pasillo estaba atestado de estudiantes que pretendíamos entrar. E incluso se daba el caso de que si en la clase anterior no tenía mucho éxito, había quien venía a la clase anterior para coger sitio ya para la siguiente. Ver esto lleno, atestado de gente, sentados en los pasillos, porque realmente cuando había audiencia y se conseguía, pues era, no sé, una sensación como muy especial, ¿no? A su riqueza arquitectónica y artística se suma otra patrimonial. Este edificio alberga un importante fondo bibliográfico, alrededor de 40.000 volúmenes, algunos incunables que van desde el siglo XV al XIX. En esta biblioteca han permanecido durante años. Ahora, debido a su rehabilitación, han sido depositados temporalmente en la Biblioteca María Moliner del Campus San Francisco. Hasta aquí nos desplazamos para conocer algunos de estos volúmenes. En la puerta nos espera Ramón Abad, director de la Biblioteca Universitaria. Entre estos tesoros encontramos el primer volumen impreso en Zaragoza en el siglo XVI o las láminas que Ramón y Cajal utilizaba para sus clases. Pintadas por él mismo, representan distintas secciones del cuerpo humano. Las láminas es uno de los fondos más espectaculares que hay por su tamaño, por el impacto que, bueno, por lo buen dibujante que era Santiago Ramón y Cajal. Es que realmente lo hacía bien todo, dibujaba, hacía fotografías, era un investigador de primera que obtuvo el Nobel. Aparte de meterse en todo lo que se metía, él destacaba. Pero como dibujante él era un auténtico artista. Y en una época en la que, claro, a finales del siglo XIX, donde olvidémonos del PowerPoint, de las diapositivas o de sistemas de reproducción modernos, la anatomía y otro tipo de ciencias se enseñaban pintando, dibujando y con láminas. También un libro de grabados de Goya con anotaciones del artista de Fuendetodos. Un libro muy interesante y de hecho bueno, ha salido prácticamente no sale todos los años a exposiciones porque no podría ser, pero es uno de los más demandados para exposiciones por su rareza. Se hizo para encuadernar, es decir, se imprimían las series de grabados, pero algunas iban destinadas a ser exhibidas como grabados, pero otras, que en este caso se destinaban para la encuadernación, tenían ya el tamaño para luego. La encuadernación, tenemos por los estudios que se han hecho de la encuadernación que tenemos, son del mismo Goya. Bueno, no es que él encuadernase, sino que su fondo se ha visto que reúne las características de los libros que él mandó encuadernar, con lo cual es una encuadernación de tiempo de Goya, ordenada por él mismo, es decir, que ese ejemplar él pasó por sus manos. Ya de vuelta, el Paraninfo nos depara todavía algunos secretos. En lo más alto del edificio nos sorprende este mirador. La Facultad de Ciencias ubicó aquí un observatorio astronómico. Un edificio por descubrir que todavía tiene que desvelarnos nuevos tesoros. Sus almacenes guardan los fondos de los gabinetes de historia natural a la espera de ocupar alguna de sus salas como exposición permanente. Terminamos aquí nuestra visita en el mismo lugar en el que la comenzamos, junto a las puertas abiertas de un edificio emblemático que todavía en el siglo XXI sigue acogiendo y difundiendo la cultura y el saber.